¿Por qué no toma su lugar? Si alguna hilera, alguna fila tiene una cinta, pues quítela solamente. La idea era que todos estuviéramos sentados aquí al frente. Gracias, 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 gracias. Diga conmigo, día 1. No lo escuché, diga conmigo, día 1. Y usted sabe que previo al día del Pentecostés, ¿y qué es el día del Pentecostés? Era una fiesta que se celebró por primera vez en el monte Sinaí. Pero en los tiempos del Señor, el Señor les dijo a los discípulos, antes de ascender al cielo y después de resucitar, estuvo 40 días con ellos. Solamente estoy haciendo un poquito de historia. Y estuvo con ellos 40 días después de haber resucitado. Y antes de ascender al cielo les dijo que sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Pero ese recibid el Espíritu Santo es como cuando usted acepta a Cristo, ¿verdad? Cuando usted le dice al Espíritu Santo: Señor, yo quiero ser templo de ti, ven, porque sin esa conexión con el Espíritu nosotros no podemos vivir una vida cristiana. Y ellos recibieron ahí el Espíritu Santo por primera vez. Pero el Señor les dijo: quédense aquí, porque vendrá sobre ustedes ya de una manera diferente, una manera en que el Espíritu Santo quiere manejar tu vida. Así lo quiero decir hoy. Y pasaron 10 días que ellos estuvieron orando en el aposento alto, 10 días después de que el Señor ascendió a los cielos. Y en el día justamente de Pentecostés, el Espíritu Santo llegó y los tomó, prácticamente los tomó. Díganle lo que tiene al lado: el Espíritu Santo te va a tomar. Vamos, dígaselo: el Espíritu Santo te va a tomar. Pero estamos en estos 10 días y yo quiero que usted aprenda algo hoy especial. Y quiero hablarle del fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Mateo 3, 11, versículo 12. Dice: yo a la verdad, Mateo 3, 11, 12, rápidamente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, aquí está hablando Juan el Bautista, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Versículo 12: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Escuche esto, iglesia. Predicamos nosotros mucho sobre el bautismo del Espíritu Santo, pero muy poco del bautismo en fuego. Y cuando escuchamos Espíritu Santo y lo casamos con esta palabra de fuego, como en el versículo 11, para nosotros es sinónimo de poder, es sinónimo de dones, es sinónimo de que nos vamos a activar, es sinónimo de que algo poderoso va a ocurrir. Y sí, es verdad, yo no estoy diciendo que no. Pero quiero decirle en esta noche que no tenemos que olvidar el verso 12, porque nos quedamos en el verso 11. Pero el verso 12 dice que su aventador está en su mano. Dice que limpiará la era. La era era un terreno básicamente redondo donde se ponía todo el trigo que se había trillado. Dice que recogerá su trigo, quemará la paja. Y esto cambia completamente el contexto, porque nos está hablando de purificación más que de poder. Habla de tribulación más que de darnos dones. Y yo no digo que no los recibirás, pero en este día está hablando más de algo que el Espíritu Santo quiere hacer primero. Y el verso habla del proceso de la trilla,
¿Qué cosa es la trilla? Es cuando iban a trillar la cosecha, donde recogían el trigo, los manojos de trigo, y básicamente los ponían en una rueda que es la era, un espacio grande, tal vez como este redondo, para ser pisados básicamente. El trigo era pisado, así como cuando sacan el jugo de la vid, de la uva. Bueno, aquí era pisado el trigo. De hecho, era golpeado, los manojos eran golpeados con un mazo, con una madera, con unas varas. Eran golpeados para que se cayera el trigo de lo que es la espiga. Y el aventador, que usted sabe, produce el viento, y ese viento se llevaba no el grano, pero se llevaba todo lo que es la hojarasca. Y el proceso de pisar, de golpear, y de ese viento que producía el aventador se repetía varias veces hasta que la semilla, el grano de trigo, estaba solo. Y luego todo lo que quedaba de la paja, la hojarasca, esa cáscara que estaba envolviendo el trigo cuando estaba apenas saliendo, y que ahora ya está maduro, se caía y esa se quemaba en el fuego. ¿Qué le pasaba? Se quemaba en el fuego. Es decir, ¿qué es lo que se quema? Se quema lo que no vale, se quema lo que no sirve, se quema lo que no se utiliza. Sigue aquí. Y no sé cuántas veces a ti y a mí, y tal vez en este tiempo, tú has pasado por pruebas y cíclicas, como la era, ¿verdad? Redonda. A veces sentimos que alguien nos pisa, que no es justo, ¿verdad? Y nos están pisando. Recibimos golpes, la gente dice golpes de la vida, y vientos tempestuosos como lo que produce el aventador son soltados sobre nuestra vida. Y yo quisiera que esto que te estoy diciendo no lo confundas con las consecuencias de los pecados que nosotros cometemos, porque eso yo creo que te lo mereces. No lo confundamos con eso. Pero hay situaciones en nuestra vida que son injustas, que no sabemos por qué pasan. Hay momentos en los cuales hablo de aquellas circunstancias que vienen como pruebas, de las cuales decimos al Señor: pero ¿por qué me pasa esto si estoy haciendo las cosas bien? O por primera vez me estoy metiendo con Dios. ¿Por qué si me estoy esforzando? No era justo. Señor, ¿dónde estás? Y yo a veces me pregunto si cuando estamos diciendo esto, porque algo está pasando sobre nuestra vida, como que nos están trillando, nos está golpeando la vida, ¿dónde está el Señor? Hay vientos tempestuosos. Padre, ¿por qué no estás conmigo? Han pasado sobre mí las ruedas y no era justo que esto sucediera. ¿Qué está pasando en mi vida? Y esto a veces nos lleva a orar más de lo que antes orábamos. Nos lleva a buscar más a Dios, a postrarnos. Y yo me pregunto si cuando está ocurriendo esta situación, ¿no será que Dios estará quitando lo que no sirve en nuestra vida? Y no valdría ser queja, pero tenemos la tendencia a quejarnos de lo que está ocurriendo. ¿Y qué tal si Dios nos está preparando y nos está purificando, y nosotros perdemos de vista el propósito con el cual se está haciendo porque sentimos que hay una injusticia y no estamos viendo la mano del Espíritu Santo en este asunto y en este proceso, porque estamos envueltos en mucha paja, en mucha cáscara todavía?
pero su fuego nos está purificando. ¿Cuántos están aquí esta noche? Su fuego nos está purificando. Yo quiero que veas esto. Dice Lucas 12, 49 al versículo 53. Lucas 12, 49, Lucas 12, verso 49 al 53. Dice el Señor: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. Y mira lo que dice aquí: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Versículo 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Esto nos habla de problemas. Me llama mucho la atención que el Señor diga que Él iba a ser bautizado de un bautismo. Y lo que más me deja perplejo, óigame, es que se angustia. Dice: y estoy angustiado, porque no está hablando de las aguas del Jordán, sino está hablando de un bautismo en especial. Un bautismo que Él mismo, al presentirlo, al saberlo, se angustia. Como tú y como yo nos angustiamos por lo que nos sucede, por los procesos de la vida. ¿Qué es este bautismo del cual está hablando el Señor? ¿Qué es esto que parece que no lo deja dormir aún a nuestro Señor Jesucristo? El libro de Juan 12, versos 23 al 25, dice algo muy particular que no quiero que dejes de perderlo de vista. En el libro de Juan 12 dice que Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y el contexto de esto es que llegaron unos griegos, ¿verdad? Adriana, ¿dónde está Adriana, la abogada? Me estaba preguntando el otro día de eso. Llegaron unos griegos y pidieron a Felipe ver a Jesús. Y el verso original dice que querían ver en él. Y aquí el Señor, cuando se entera, de pronto saca de contexto a los griegos que querían verlo y dice: a mí me parece que ya ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hablaba de él. Y dice: de cierto os digo, versículo 24, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora ya no está interesado en los griegos. De hecho, acaba de tomar otro rumbo la conversación. Y en el versículo 25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Por qué? Porque estaban estos griegos buscando al Señor. La fama de Cristo había trascendido, había traído hasta los griegos desde lejos, que eran amantes de la sabiduría, los milagros, las señales, los prodigios que el Señor hacía. Cosas que a nosotros nos gustan, cosas que nosotros cazamos. Cuando hablamos de Espíritu Santo decimos milagros. Cuando hablamos del Espíritu Santo decimos señales. Cuando hablamos del Espíritu Santo decimos: oh, algo poderoso va a pasar. Vemos gente tirada en el piso. Bueno, esa era la fama que tenía nuestro Señor Jesucristo. Pero esa fama no era el fin, no era lo que Él perseguía. Él había dicho anteriormente: porque yo voy a atraer a todos hacia mí mismo, pero no a través de los milagros, de las señales y de los prodigios, sino a través de la cruz. Y cuando vienen estos griegos que quieren verlo por la fama, dice: ya está llegando el tiempo en el que yo sea crucificado. Ya ha llegado el tiempo en el que yo sea glorificado. Y entonces dice: ¿por qué? Porque si
Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva mucho fruto. Él estaba hablando de lo que iba a sucederle, de la pasión, de lo que iba a sufrir, del fuego que iba a vivir. El Señor lo sabía perfectamente bien. Como cordero iba a ser llevado al matadero. Injustamente, no se le hizo justicia. Molido iba a ser, dice Isaías, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice Isaías que él todo era una llaga. Trata de sufrir eso. Trata de pasarlo, trata de masticarlo. Compáralo con los procesos que se han venido a tu vida o que te están pasando. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué me acontece justo cuando me estaba portando bien? Pero el Señor está ahí pasando ese tiempo, ese fuego. De hecho, un fuego de purificación. Diga conmigo, purificación. Molido completamente. Molido como se muele el trigo hasta hacerse harina, polvo. Como dice Juan 6, dice, él termina diciendo: yo soy el pan de vida, y para que tú puedas comer el pan, algo tuvo que ser molido, algo tuvo que ser triturado. Ese proceso, el cual nosotros no queremos. Queremos ver señales, queremos ver milagros. Señor, tócame. Y eso es lindo, eso es hermoso. Pero yo quiero decirte esta noche que el Espíritu Santo tiene también para nosotros un proceso que se llama fuego purificador. Que por alguna razón consta de aflicciones, de golpes, consta de lágrimas, de desvelos, de dolor en el corazón, cosas que no entendemos. ¿Por qué? Y no hay una respuesta de parte de Dios. Solamente que sentimos que somos triturados, que estamos pasando por un fuego. Así como el oro se calienta y se derrite, así somos derretidos nosotros por estos procesos. Estás aquí. Yo no sé si tú no estés pasando por eso. Yo he pasado por eso. Pero nuestro Señor también lo pasó. Y cuando comparamos su vida con la nuestra, nos damos cuenta que tal vez esos procesos serían justos con nosotros, pero con Él no. ¿Cómo es posible que Él también lo pasó? Porque dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado, y me estoy angustiando por ese bautismo. El libro de Marcos 10, versículo 37 y 40. Marcos 10, 37 y 40. Dice: ellos le dijeron, está hablando de dos discípulos que están hablando con él. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Versículo 39. Dijeron ellos, muy valientes: podemos. ¿Cómo no? Uno no sabe lo que dice a veces. Cuando uno quiere algo así, sí puedo. Oye, pero ¿de veras te quieres casar? Sí, yo. ¿No has visto a su madre? Como yo. Para mí fue demasiado tarde. Podemos. Jesús les dijo: a la verdad te digo una cosa: del vaso que yo voy a beber, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y el Señor te está diciendo una cosa: tú vas a ser bautizado con ese bautismo. No es una advertencia, es un aviso.
tú vas a ser bautizados con ese bautismo. De hecho, sí, el Señor sabe que nosotros también somos, ya fuimos, estamos, seremos todavía, hasta que estemos listos, hasta que el trigo no tenga la hojarasca, hasta que el trigo se caiga del manojo, de la espiga, y seremos bautizados en Espíritu Santo y en ese fuego que solo el Espíritu Santo puede traer. Porque la obra santificadora incluye quitar de tu vida todo lo que no es trigo. Ese proceso santificador, ese proceso que trae el Espíritu Santo, porque es un bautismo, incluye quitar de tu vida todo lo que no es trigo. Incluye quitar de tu vida todo lo que no es oro o plata. Y eso pueden ser personas, pueden ser familia, pueden ser negocios, pueden ser actividades. Porque la obra santificadora del Señor va mucho más allá de tus gustos y de tus apegos, porque tiene que ver con su propósito, pero no con el tuyo. Y vienen estas cosas de vez en vez, de manera periódica, como la rueda cíclica. Estamos en una etapa de nuestro cristianismo y yo sé que tú has sido bautizado en fuego. Y mientras más vas subiendo, van a venir otros. ¿Por qué? Porque el Señor te está purificando. Y tal vez ese sea el problema, porque nosotros no hemos entendido todavía que nosotros somos de Él y no de nosotros mismos, dice la palabra. Y lo que Él tiene planeado con nosotros no es el plan que nosotros tenemos. Y el proceso purificador que el Señor tenga, tienes que estar muy alerta y menos queja. ¿Por qué? Y tienes que ir a buscarlo y tienes que entenderlo. Yo sé que aquí hay pastores, benditos pastores que están aquí, que yo no los escogí, pero los escogió el Señor. Y yo a veces me pregunto si se dieron cuenta si el Señor los escogió. A lo mejor creen que yo los escogí porque me caen bien. Y sí me caen bien. De hecho los amo. Digo, no me aman igual, pero yo sí los amo. Luego a veces ni un mensajito tengo a mí que me coma el perro, pero ni un mensaje me mandan. Podría yo hablar de nombres, pero quiero omitirlo en este momento. Pero quiero decirte algo. Puede haber otros acá que todavía no lo son, pero lo van a hacer. O yo no sé, no necesitas ser pastor para tener un propósito. Tú vas a cumplir un propósito de Dios, aunque sea uno, pero para eso te trajo el Señor. Porque nada de lo que el Señor compra con su sangre es para que sea desperdiciado. Y entonces a veces me pregunto, ¿nos daremos cuenta que nosotros somos de Dios? Y que los planes que nosotros tenemos no son los planes que Dios tiene para nosotros, y nosotros persistimos en eso. Pero el Señor tiene un fuego que es capaz de quemar y destruir nuestros planes. De hecho hay un versículo que dice que nuestras obras el fuego lo probará, ¿cierto o no? Y cuando eso que estás construyendo se te derrumba y se te quita de pronto, tú dices, Señor, he trabajado tanto tiempo en esto. Y el Señor dice, pero eso es porque tú quisiste. Eso yo lo he visto varias veces, en muchos lugares. Conozco muchos pastores. Y lo mismo puede pasar contigo. Estás construyendo algo que tal vez no está dentro del plan de Dios. Y no es que esté mal, no está mal, y tal vez ni sea pecado. El problema es que no está casado con los planes que Dios tiene para ti. De hecho, el 1 de Pedro 1, versículos 6 y 7 dice algo que le pasó a Pedro. Y en la experiencia, Pedro lo escribe y dice, en lo cual, 1 de Pedro 1, 6, 7, dice, en lo cual vosotros, dice el apóstol Pedro, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Claro que es necesario.
No todo lo que te está pasando es porque pecaste. Tal vez tiene que ver con el fuego purificador del Espíritu Santo. Por un poco de tiempo, dice, si es necesario. Y tal vez el apóstol Pedro quiso decirlo, bueno, lo voy a maquillar bien. Si es necesario que pases por diversas pruebas, para que, sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Cómo se prueba? Pues entonces sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Este fuego consumidor representa el proceso doloroso, pero mediante el cual Dios elimina impurezas del corazón. Se porta bien, sí se porta bien, es buena gente, sí. No le gusta mentir, es de una sola pieza esa persona. Pero hay ciertas impurezas que no le sirven a Dios para usarlo, y Dios tiene que quitarlas. Y lo que sea, lo va a quitar. Representa el refinamiento del carácter. Representa probar y fortalecer tu fe. Es similar a como el fuego separa la escoria del oro o la plata, y no busca destruir, sino busca santificar, limpiar y perfeccionar. Levanta tu mano derecha y di conmigo: santificar, limpiar y perfeccionar. No es un llamado al dolor sin sentido, sino a entender que Dios utiliza las pruebas para formar nuestra fe, para formar nuestro carácter, para tener un testimonio inquebrantable. No podemos enfrentarnos a la gente y predicar el evangelio sin decir: yo pasé por esto, pero el Señor me sacó victorioso. Yo estoy aquí y resistí. No es, a diferencia, escucha esto, de un incendio forestal. Este fuego refinador es controlado por el Espíritu Santo y tiene el objetivo de mejorar y hacer más valioso al Hijo de Dios. Entonces, por eso el Señor le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearos como trigo. Como trigo, él te va a zarandear. No te voy a defender, voy a dejar que te zarandee. Vio que Pedro necesitaba ese tipo de fuego. Vio que Pedro necesitaba algunas cosas en su carácter que tenían que ser pulidos. Y aquí se trata de quitar algo que alguna vez, escuche, fue parte de la planta. La hojarasca fue parte de la planta, pero ahora ya no es necesario. Sigue aquí. Ahora eso estorba. Estorba. Y si no se quita de la semilla, no va a poder cumplir con su propósito. Quiero que venga la alabanza, por favor. Toda la alabanza. Sígame aquí. Malaquías 3, versículos 2 y 3. Fíjate lo que dice aquí el profeta Malaquías. Dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Ahora el fuego lo está asemejando a algo que te está lavando y que te está lavando y que te está lavando. Versículo 3 dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata
porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Mira que el fuego no destruye, el oro o la plata no la destruye, solo le quita lo que no es oro o lo que no es plata. No afecta la identidad de la plata o el oro, solamente quita lo que desvaloriza, solamente quita lo que te hace barato. Y mi abuela diría vulgar o prosaico. Definitivamente, a menudo el Hijo de Dios requiere pasar por aflicciones que lo preparan para algo más grande. Y yo no sé si algo te está pasando hoy que no proviene de esa consecuencia de ese pecado, porque esa para mí que te la mereces. ¿Se acuerdan cómo hacía la rana René? Así se reía. Se reían los mopeds así. Si no conoces a los mopeds, no eres joven. Digo, no eres viejo. Pero seguramente si te ha pasado una vez, te volverá a pasar. Y si ya te pasó 2 veces, te volverá a pasar. Y mientras más vayas subiendo, seguramente cada vez que subimos de nivel, habrá cosas que son necesarias quitarlas y habrá cosas que son necesarias refinarlas. A veces Dios nos permite tener algo. Escucha, Dios nos permite tener algo, llegar hasta cierto punto, porque nos permite ver que somos capaces, que Él estuvo con nosotros, que nos bendijo. ¿Me va siguiendo aquí? Pero para el siguiente nivel dice, esto ya no. Pero tú dices, pero ¿cómo si es mío? Y el Señor dice, ya no, para el siguiente nivel. Y si tú te apegas a eso, entonces el fuego probará la obra. Santo Dios. No te diste cuenta, pero los calzones se tuvieron que haber hecho de yoyo. Se te tuvieron que haber hecho de yoyo, así, para arriba y para abajo. Y el Señor dice, ya no, ya no. Porque hay cosas que ya no te permiten ver más allá de lo que el Señor te quiere dar, más allá de tu situación actual. Y el Señor quiere que te enfoques en las cosas invisibles y eternas, en lugar de las visibles y temporales. ¿Sigues aquí? Y entonces el Señor le dice a Pedro, en Lucas 22, versículo 32, el Señor, después de decirle, pero es que el diablo ha pedido para zarandearos, le dice, pero mira, Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y una vez que el fuego te haya pasado por todo el proceso y ese fuego haya quitado todo lo que no le sirve a Pedro para el siguiente nivel, y una vez que te haya puesto en la era y te hayan pisado y te hayan golpeado con el mazo, y el aventador haya soplado, como hoy en la mañana que el aire estaba fuerte, ¿verdad? Y todas las que se peinaron en la mañana con la secadora estaban, a la primera salida se fue ahí. Parecía que te habías recién levantado, Señor. Y una vez que hayas quedado así, pero yo voy a orar que tu fe no falte. Que mientras estás en este proceso, tú le puedas decir, Señor, heme aquí. Señor, pero yo sigo. Señor, pero no importa que me quites esto. Señor, pero no lo entiendo. Solamente quiero que tú me digas, pero aquí estoy, aquí voy a seguir.
Señor, solamente permíteme ver cuál es el propósito que hay en ti. En lugar de abrazar esas cosas, decirle: Señor, ¿cuál es el propósito? No sé si todos los pastores lo hacen en sus iglesias, pero hay veces que yo le he dicho al Señor: Señor, yo ya quiero que tú vengas aquí y te manifiestes, ¿verdad? Ahora, si yo no sirvo para esta iglesia, quítame, me voy. Pero quiero ver que tú vienes y los tocas. Como Moisés, aunque sea de lejos, decir: wow, qué impresión lo que está pasando allá. Pero Señor, ya hazlo. Señor, sigo confiando en ti. Aunque me quites esto o aquello que es lo que yo más amaba, Señor, todavía seguimos siendo amigos. Y el Señor le dice: yo estoy orando que tu fe no falte, que el diablo te haga como es necesario, y una vez vuelto, tú confirmes a tus hermanos. Y quiero terminar con esto. Esto que me llena de esperanza, de esta obra maravillosa, poderosa, de este bautismo de fuego del Espíritu Santo, de este fuego purificador. El por qué esto es lo que me llena de esperanza. Segunda de Corintios 4, versículo 17. Cuando yo leo esto, me doy cuenta que es uno de los versos que me sé de memoria. Dice: porque esta leve tribulación, y cuando leo tribulación, quiero decirle al apóstol Pablo: deberías de estar pasando lo que yo paso. Pero como la rana René, me acuerdo y veo a Cristo en la cruz del Calvario, y veo su cuerpo molido y traspasado injustamente. Entonces me acuerdo y se me pasa lo que yo estoy pasando, ¿verdad? Y veo que es una leve tribulación momentánea. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿qué? Un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Dar un aplauso al Señor. Y cuando dice ahí, claro que significa otras cosas, pero esto también que voy a decir también significa eso. Tú debes de saber que la gloria, la visitación, la presencia manifestada de Dios, lo que nos gusta ver, lo que produce los milagros, lo que produce esa atmósfera que se parece al cielo, esa gloria significa, en su traducción, significa peso. Peso. Habla de ese hombre o de esa mujer de Dios que está cargando un peso. La gloria del Señor sobre él. No el Espíritu Santo dentro de él, como cuando recibes a Cristo, sino sobre él, soportando ese peso de gloria. ¿Por qué lo soporta? Porque fue refinado, porque fue pasado, porque fue bautizado con este bautismo que hasta el Señor dijo: tengo que ser bautizado de algo, y me angustio. Y cuando tú estés pasando por esto, como el Señor, yo oro para que tu fe no decaiga, para que el Señor quite lo que tenga que ser quitado, y tú recibas ese peso de gloria,
Porque nada de lo que haga el Señor es para destruirte, sino para quitarte lo que no es tuyo, lo que no sirve. Amén. Ponte de pie un momento ahí donde estás. Pero yo sí te digo algo. Levanta tus manos. Déjame orar un momento antes de ministrar o lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Déjame orar un momento, Señor. Solo levanta tus manos. Estamos viviendo un tiempo en el que muchos han creído que la gloria o que la visitación del Espíritu Santo es fácil. En que el Espíritu Santo viene aunque la gente tenga en su mente esa famosa frase: ven tal cual eres. Mentira. El Espíritu Santo está buscando un proceso en tu vida. Y tu corazón tiene que ser procesado. Y muy pocos le quieren decir al Señor: Señor, procésame, Señor. Porque hay hojarasca que se pega demasiado al trigo, demasiado al grano. Pastores, ¿saben por qué la Biblia, el libro de Levíticos, dice que el pastor no debe tener propiedad? No estoy diciendo que está mal que tengas una propiedad. Yo tengo propiedad. Para que no te sintieras apegado a eso. Para que no sintieras que eso es más importante que el llamado que tú tienes. ¿Sabes por qué el Señor a veces te separa de personas que más amas? Porque ya no te pueden acompañar a donde Él te quiere llevar. Y muy pocas personas están dispuestas a decirle: Señor, procésame, Señor. Si me vas a bautizar con ese fuego, bautízame. Aunque no lo entienda, aunque no sepa por qué, Señor. Pero que mi fe no falte. Estoy dispuesto, Padre, a que quites de mi corazón, a que quites de mi vida lo que tengas que quitar. Si es lo que más amo, Señor. Solo quiero saber que es de ti. Solo quiero saber que viene de ti. Porque si viene de ti, entonces lo quiero todo. Porque si viene de ti, Señor, no me importa entonces lo que quites. Hoy en día la iglesia de la Odisea de este tiempo quiere meter a Dios en sus proyectos. Quiere hacerlo caber, pero no se da cuenta que somos nosotros los que debemos de encajar en el plan perfecto y eterno de su preciosa y bendita voluntad. Padre Santo, en este tiempo, Señor, de Pentecostés, como dice la guía de oración, Señor, Padre, que mi corazón esté dispuesto y esté listo. Que mi corazón no tenga reservas, Señor, sobre ti. No importa si soy pastor, si soy líder, si acabo de llegar a la iglesia, que mi corazón esté dispuesto a hacer tu voluntad, Señor. Señor, déjame hacer oraciones y acomódalas de acuerdo a la voluntad del Señor. Quiero dejar de hacer oraciones, Señor, que tengan que ver con mis proyectos.
y que mejor vayan de acuerdo a la voluntad de Dios, porque esas son las que son escuchadas, esas son las que son oídas. Precioso Jesús, precioso Jesús. Santo eres, Señor, santo eres. Yo sé lo que es haber sido bautizado en el fuego del Espíritu Santo. Y quiero decirte que cuando tú pasas una vez por un fuego, todo lo demás deja de tener sentido. Y en el futuro ya no ves las cosas igual. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Díselo otra vez, ven, díselo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y ven, Espíritu, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Díselo. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Esta noche, como estamos buscando, como los apóstoles, los 120, que no sabían lo que iba a ocurrir, no habían conocido al Espíritu Santo, y ellos estaban orando como sabían, pero habían conocido a Jesús. Y hoy, esta noche, como una de esas primeras noches, tú sí sabes lo que viene. Tú sí sabes qué esperar. Tú sí sabes quién es la persona del Espíritu Santo. Sabes que no puedes caminar sin esa persona. Sabes que no puedes caminar sin la presencia. Sabes que los negocios no van a continuar si tú no estás alineado. Sabes que no puedes ministrar si no tienes al Espíritu Santo. Sabes que no habrá sanidad. Sabes que no habrá. Sabes que no se compondrá si Él no está en tu vida. Si Él no es fuerte, si Él no tiene un trono en tu corazón. Que rebabarabaso, que rebabarabacaso. Y entonces en esta primera noche, tal vez puedas decirle, Señor, Señor, si necesito ser purificado, purifícame. Tal vez puedas venir y buscarle, o buscar un lugar y arrodillarte, o buscar un lugar y adorarle y decirle: Señor, no puedo continuar sin ti. Veniste a eso, no veniste a ver, no veniste a ser expectante. Pudiste haber estado viendo una película en la comodidad de tu casa el día de sábado hoy, pero viniste por algo en especial. Porque es la primera noche, porque son los 10 días. Y tienes que aprovechar este día, tienes que aprovechar este tiempo. Y dile: necesito purificación. Necesito purificación. Señor, arráncame esto. Arráncame esto que es fuerte en mi corazón.
pero hazlo porque yo te quiero a ti. Ven, dile ven. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Si todos queremos la llenura del Espíritu Santo. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Y purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Díselo otra vez. Y